Hoy estamos hablando, voy a hablarles del principio de la autenticidad. Ser auténtico. ¿No te imaginas cómo te libera ser auténtico? ¿Cómo te ayuda a vivir sin presiones, sin carga? El ser auténtico. Y si pones por obra estos principios, te van a ayudar tanto, te van a bendecir tanto. El próximo domingo le iba a hablarles de un principio más y todavía van a quedar dos pendientes. Así es que, pues, hay mucho que hablar de algunos principios muy interesantes que si vivimos por ellos, de veras, estos nos van a catapultar. Tu vida no podrá volver a ser la misma al ponerlos por obra. Porque una cosa es saberlos, otra cosa es ponerlos en práctica. Eso es lo que hace la diferencia, ponerlos en práctica. Y pues, como les digo, hoy estamos con el principio de la autenticidad. Y voy a invitarles para que vayan conmigo al libro, a la carta de los Gálatas, el capítulo 2, versículos 11 al 14. Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14. Y dice la palabra del Señor: cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, el resto del pasaje se los dejo a ustedes para lecturas personales, para que hagan sus propios devocionales en la semana, disfruten de sus propios devocionales íntimos, personales, con la palabra del Señor y con el Señor mismo. El caso es que el apóstol Pablo le pegó una buena al apóstol Pedro. ¿Sí? En este tema de la autenticidad, de la necesidad de ser auténticos, Pedro es nuestro ejemplo. A Pedro le costó mucho en el proceso de desarrollar autenticidad en su vida. Le costó bastante ese proceso de convertirse, de hacerse una persona auténtica. Fue duro, fue doloroso para él, pero al final lo vemos a Pedro que lo logró. Pero bueno, vamos a ver no el producto terminado de Pedro, sino parte de ese proceso cuando él está caminando para ser auténtico y sacar ejemplos para nuestra vida en ello. Pero antes de esto, yo necesito ponerlos a todos en contexto de lo que estoy hablando, de lo que estoy diciendo, y tenemos que ir forzosamente al nacimiento de la iglesia de Antioquía. Cuando esta iglesia nace en Antioquía, su historia en el libro de los Hechos, en el capítulo 11,
Si me ayudas, Marisa, por ahí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, podemos buscar desde el versículo 19 en adelante, y dice la lectura: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Sigue? Cuando llegó y dio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón, ¿qué cosa? Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este es el nacimiento de la iglesia en Antioquía, y como les digo, estoy tratando de poner en contexto lo que les quiero compartir, de que acabamos de leer de Gálatas, de la llamada de atención que el apóstol Pablo le dio a Pedro. Originalmente la iglesia se componía era autóctonamente judía. La iglesia estaba compuesta por puros judíos. Si bien había extranjeros en la iglesia, estos extranjeros habían sido, antes de ser cristianos, habían sido judaizados, habían sido ganados por los judíos, se habían convertido al judaísmo, y por ende los varones estaban circuncidados y observaban la ley de Moisés. En religión eran judíos también, pues estaban, como ya lo dije, culturizados y judaizados. Estos se convierten y forman parte de lo que era, como lo vengo diciendo, una iglesia autóctonamente judía. Pero como leímos, si te regresas hasta el versículo 19, Marisa, a causa de la muerte de Esteban, de la ejecución de Esteban, se vino una persecución, y muchos de los que salieron desbandados de Jerusalén, de Judea, fueron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, dice la Escritura. Y ahí fíjese qué interesante, le predicaban el evangelio, pero exclusivamente, el evangelio lo hacían exclusivo, solo a judíos. Luego brincamos al 20, pero había entre ellos unos varones, gracias a Dios por esos varones que están dispuestos a saltar las barreras culturales y religiosas, y fueron
le hablaron a los griegos. No nada más, ellos no se limitaron a los judíos, hablaron a los griegos, les anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Y el 21 dice que el Señor, la mano del Señor estaba con ellos. Al decir que la mano del Señor estaba con ellos, nos da a entender que Dios estaba actuando poderosamente, tal que pues un gran número se convirtió. Vamos más. Así es que la noticia le llega a la iglesia autóctona judía de que se estaba levantando una iglesia diferente a ellos, una iglesia distinta, que no era de judíos, era de gentiles. Gentiles, es decir, personas no judías, extranjeros, una iglesia autóctona, con sus formas, con sus estilos propios, no como los judíos. Así es que enviaron ¿a quién? A Bernabé hasta Antioquía. Ahora, si usted lee el capítulo 4 del libro de los Hechos, y así lo vamos a dejar, los versículos finales del capítulo 4 habla de Bernabé, porque empiezan a vender propiedades y no había necesidad entre ellos, dice, y había un hombre llamado José, que era un levita natural de Chipre, al cual le llamaron o le apodaron Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Miren qué bonito el apodo que le pusieron. ¿Cómo le pusieron? No, Bernabé. Eso está bien, hijo de consolación, que quiere decir hijo de consolación. Tremendo. Entonces mandan a Bernabé. Yo creo que mandan a Bernabé a esta iglesia única, a esta iglesia con características especiales. Yo conozco una iglesia en Daytona Beach, la Florida, y no conozco la Florida, pero pues las revistas y todo eso. Y es increíble porque esta iglesia está compuesta de puros choppers. Y era el pastor, era una chopper, con la barba por acá y todo es un chopper. Pero nos asustaríamos nosotros cuando vemos llegar a la esposa, también en otra ave, con un casco, con unos cuernones enormes, y en el parking no ves un carro, puras motos. Qué chido, pura moto. Es única, es tremendo, y se están ganando diariamente a choppers para Cristo. Entonces, mandan a Bernabé. Yo creo que mandan a Bernabé, al hijo de consolación, precisamente porque este hombre es un hombre de criterio, es un hombre con un corazón abierto, es correcto, con una plasticidad maravillosa para la gente. Podemos seguir, por favor, Marisa, ahí creo que nos quedamos en el 23. Mandaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando llegó vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Sigue? Porque era varón, grábese eso para el sermón, le va a ayudar. Era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe,
Una gran multitud fue agregada al Señor. Era el hombre que necesitaba esa iglesia novedosa, distinta del contexto costumbrista, religioso. Era el hombre que se necesitaba. Y luego Bernabé hace algo. ¿Qué más, Marisa, sigue? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Pablo. Y hallándolo lo trajo a Antioquía, y entonces Pablo y Bernabé trabajaron enseñando a muchos, y dice el siguiente texto, y estuvieron un año pero preparando, trabajando duro. Pablo pues era otro hombre también con un corazón abierto y con un llamado muy exclusivo a los gentiles, no a los judíos. Pablo decía que Pedro fue llamado a predicarle a la circuncisión. Yo fui llamado a predicarle a la incircuncisión, decía Pablo. Y él tenía un corazón pues enorme para los incircuncisos, dispuesto a vivir el sacrificio por ellos, enfrentar azotes, persecuciones, hambre, desnudez. Y entonces son personas que tienen y que pagan el precio por esa iglesia tan particular. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí, sí o no? Ahí en el capítulo 15 del libro de los Hechos se habla de cómo Pablo tuvo una lucha junto con Bernabé y todo, porque los judíos se dejaron de cosas. Los cristianos judíos ya dejaron de presionar, de inquietar, de desalentar, de desanimar a los cristianos extranjeros, a los cristianos gentiles, de querer imponerles cargas que ni sus padres habían podido llevar, que no les anduvieran inquietando con que se tienen que circuncidar, que tienen que guardar la ley de Moisés, añadiéndoles un yugo tremendo. Jesús ya había criticado anteriormente a los judíos diciéndoles: ustedes navegan mal tierra para ganarse a un prosélito, y una vez que se lo ganan lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Es tremendo ir ganar gente, y una vez que la ganas, dejarle caer una lista de las cosas que puedes hacer y otra lista de las cosas que no puedes hacer. Y porque si las que no puedes hacer, no debes de hacer, las haces, te vamos a sentar en la mano y te vamos a hacer esto. La hacemos más hija del infierno que nosotros. Y de ahí pues se hace el dogma de que no se inquiete a los gentiles, de que se circunciden, que lo único que tiene que hacer el gentil es guardarse de los ídolos, de fornicación, de ahogado. Punto. Y dice que por donde iban llevando esas cartas, el dogma, las iglesias se regocijaban. Nosotros, hablando de dogmas, nos gozamos y disfrutamos del establecimiento de dogmas, como por ejemplo el dogma de la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios manifestado en 3 personas. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Y tenemos la idea de que ese dogma se hizo con un grupo de teólogos cabezones sentados platicando en un lugar cómodo, escribiendo, hasta que finalmente hicieron su trabajo teológico y lograron llegar
al dogma y presentárselo a la iglesia, una verdad, pues que la iglesia tiene que vivir. Pero sabe que no es así. ¿Sabe el costo que tuvo el dogma de la Santísima Trinidad? Anastasio lo desterraron. Vivió al filo de la navaja por años, por estar haciendo sus trabajos teológicos con la palabra hasta llegar a establecer ese dogma. Casi le costó la vida a Atanasio, mientras que a otros sí les costó la vida. El dogma se me va el nombre teológico de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Se me ve el nombre teológico, perdónenme. Costó. Es más, el primero que empezó a pagar por el establecimiento de ese dogma, ¿saben quién fue? El apóstol Juan. Lo desterraron a la isla de Patmos porque se levantaron los gnósticos a decir: no, señores, espíritu y carne no pueden convivir juntos. El espíritu es muy puro, la carne es mala, y si se juntan, el espíritu se echa a perder. Por lo tanto, Jesús no pudo haber sido verdadero Dios y verdadero hombre, porque se hubiera echado a perder su parte espiritual. Así es que tenía una apariencia de hombre solamente. Era lo que enseñaban los gnósticos. Estoy tratando de poner en contexto, hermanos, lo que les quiero comunicar. Tenía solo una apariencia de hombre. La unión hipostática, ya me acordé. El dogma de la unión hipostática, es decir, verdadero Dios y verdadero hombre. Y se levanta la mano: no, señores. Quien dice eso es un anticristo. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque si Cristo no era verdadero hombre, era una sola apariencia, entonces en la cruz murió una apariencia. El sacrificio fue solo una apariencia. Y si es así, entonces estamos tronados con nuestros pecados. Ese sacrificio no sirve, no funciona. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y su sangre es verdadera, y su sacrificio es verdadero, y el perdón de todos sus pecados es verdadero. Y le costó destierro en la isla de Patmos y muerte de muchos hombres. Los dogmas tienen un costo. A veces tenemos que tener un cierto cuidado con decir: no me importa, no, sí te debe de importar. Lo que predica, lo que se cree, debe de importar. Contender ardientemente por la fe debe de importar. Y actuar y vivir como si nada. No es importante. Sí, es importante, porque ha costado la vida de muchas gentes. Y estoy diciendo todo esto porque por el costo que tuvo la edificación de la iglesia gentil, como para que se levanten unos religiosos hijos del diablo a querer estorbar, a querer destruir, a querer desalentar, a querer desanimar, a querer echar a perder una obra. Oiga, eso es para enojarse, ¿no? Por eso es que se enojó, se enfureció el apóstol Pablo. Porque
todo lo que les había costado a Bernabé y a él. Ya más o menos nos estamos ubicando. Sigamos un poquito con el contexto, después de eso ya nos vamos rápido. En el capítulo 12 del libro de los Hechos se registra la historia cuando Herodes echó mano de algunos cristianos, entre ellos a Pedro y a Santiago. A Santiago lo mató atravesándolo espada, y como vio que el pueblo estuvo contento por lo que había hecho, guardó a Pedro para el postre. A este lo voy a matar, después les voy a hacer. Herodes estaba pensando en un show con Pedro y matárselo a la gente. Y dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Y estando Pedro metido en la cárcel, en lo más adentro, Dios se movió. Diga conmigo, Dios se movió. Dios se mueve todavía. Y un ángel entró a la cárcel, hasta la celda más segura donde Pedro estaba, con guardia, con cadenas y las puertas cerradas. El ángel le hirió las costillas, es decir, fuerte, para que despertara, y le dice: levántate y vámonos. Las cadenas se cayeron, y cuando iban caminando las puertas se abrían y los soldados, bien dormidos, un profundo sueño cayó sobre ellos. Al llegar a la calle, Pedro dice: ay, si es realidad, yo creía que estaba soñando. Y fue a dar a la casa donde había un grupo de gente que oraba por él, llamó y no creían que era él, y todo el mundo feliz. Entonces Pedro, haciéndole señas, le dice: cállense, cállense. Ese texto no lo puse, Marisa, te voy a meter en problemas, pero estamos en Hechos capítulo 11. ¿Se está pagando esto? Igual. Y dice particularmente en el versículo 17, Hechos 12, 17, dice que Pedro les hizo señas: cállense, y les da indicaciones: díganle a Judas, no, a Jacobo, que estoy fuera, háganselo saber. ¿Y a dónde se fue? Se fue a otro lugar. Nomás así dice, se fue a otro lugar. ¿A dónde creen que se fue Pedro? Búscalo. Un lugar a donde no me puedan seguir, donde no se imaginen que estoy. Antioquía. Antioquía. Ahora, esto nos ayuda a pensar. Acabo de ver a la muerte cara a cara. Acabo de experimentar la mano de Dios en mi vida como ningún otro mortal la ha experimentado. Estaba encerrado en lo más seguro de la cárcel, encadenado y con guardia, y de ahí un ángel me sacó. Esa es la experiencia de Pedro. Y se va huyendo a Antioquía, y allá llega. Y Pedro llega a Antioquía mansito, porque donde hay miedo ni coraje da, dice el dicho, ¿verdad? Donde llega mansito, llega otro Pedro, era otro Pedro. Y llega, y los hermanos gentiles, tan lindos, los hermanos gentiles lo abrazan, lo cobijan. Hermano, véngase a desayunar con nosotros. ¿Y qué vamos a desayunar? Con unos huevitos, con frijolitos, quesito y tortilla de harina y cafecito. Que ahí está Pedro comiendo con los gentiles.
gentiles, y bebiendo con los gentiles, pero feliz, encantado de la vida. Pedro es otro, sus conflictos, ¿cómo se dice? No tiene esos prejuicios ni nada de eso. Pedro encantado comiendo y bebiendo con los gentiles. Un judío no se mete a comer, ni a beber, ni a tener coinonía con un gentil. Pero Pedro sí está completamente transformado por un milagro, por lo que Dios hace. Pero al poco tiempo, ya es cuando entramos a la epístola de los Gálatas capítulo 2, fue a visitarlo Jacobo con otros judíos. Y Pedro se transformó. Dio el cambiazo. Ya no era el mismo Pedro. Dejó de ser el Pedro buena onda. Dejó de ser el Pedro de mente abierta. Dejó de ser el Pedro con criterio para volver a ser el viejo Pedro a la misma usanza. Porque tenía, Pablo, porque tenía ¿qué? Porque también no se te ha sido. Tenía miedo. Muchas cosas que hacemos nosotros con miedo nos llevan a ser otros. Dejamos de ser. ¿Cuál es el tema? Dejamos de ser auténticos y empezamos a fingirnos otros. Empezamos a actuar como lo que no somos. ¿Y sabe qué, hermano? Eso, ¿cómo le duele al corazón de Dios que no seamos auténticos? Dimos muy larga vuelta para poder comprender esto que estamos hablando. Porque vamos a regresar a Gálatas capítulo 2 y vamos a considerar la falta de autenticidad. Hermanos, la falta de autenticidad es de condenar. Sí, lee el versículo 11, ¿verdad? Gálatas capítulo 2, versículo 11. La falta de autenticidad es de condenar, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Este asunto es de jalar las orejas, es de confrontación, no es de condenar, es el no ser auténtico te gana una buena exhortada. No ser auténtica te gana una buena regañada. Ahora, yo siempre he creído que un sermón nunca es perfecto, siempre tiene debilidades y duele mucho porque cuando estás evaluándote después de él, fallé en esto, fallé en aquello. Bueno, puedo tener muchas fallas y muchas debilidades en mi sermón esta mañana, pero no quiero que peque esta falla. Ser auténticos no es una licencia para ser groseros. Es que yo soy así, yo soy auténtico. No. Es para que cambies, es para que mejores, es para que cada día hagas una mejor versión de tu persona. Ser auténtico. No es para que te eches a la milonga, no es para que justifiques tu mal carácter.
Ya dicho esto, puedo seguir adelante, abrir paréntesis, nada más. Deja de condenar. La falta de autenticidad es hipocresía. Bríncate al versículo 13, Gálatas 2:13. Gálatas 2:13. La falta de autenticidad es hipocresía. Dice, pero en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la ¿qué? Por la hipocresía de ellos. La falta de autenticidad es de condenar, la falta de autenticidad es hipocresía. Es tremendo. La falta de autenticidad es un río maligno que arrastra a cualquiera. Ahí viene el texto. Mire, ya hablamos de Bernabé. Ahorita dijimos que el nombre de Bernabé en realidad es un apodo. Bernabé se llamaba José. Era un levita, chipriota, natural de Chipre. Pero los judíos, los hermanos, le pusieron Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Pero ahí se hizo un hijo de consolación. Hijo de consolación. Varón bueno. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero el río de la simulación, el río de la falta de autenticidad, que es caudaloso, lo arrastró. Se arrastró a Bernabé, que no te arrastre a ti, que no me arrastre a mí. Que andemos con un mascarón. Porque es fuerte, solamente en el poder de Dios se puede resistir, en la gracia de Dios y en una firme decisión, en una firme determinación. Falta de autenticidad. Imagínate nada más. Hay alguien, una vez alguien me dijo, hermano, usted necesita poner reglas aquí, cambiar muchas cosas por las mujeres, que no se pinten tanto, que no usen, o sea, como poner en la puerta ahí, como en las cantinas, ¿verdad? Se prohíbe la entrada a menores de edad, mujeres, alguien que la esté revisando si van muy levantadas de tono, la boca, y no, vete, regrésate, túmbate un poquito, ese pantalón roto que traes con la rodilla de fuera. No te quiero poner incómodo, no es intención, es pura. Imagínate, doctor, le digo yo, no señor, es mi huella digital. Es como que si me quisieras arrancar mi huella digital, es como que si me quisieras arrancar la personalidad al Calvario. El Calvario tiene personalidad, tiene su huella personal propia, tiene su propio ADN. Nosotros somos diferentes a las demás iglesias. Oído a esto, decir que somos diferentes, no estoy diciendo que somos mejores, sencillamente somos distintos, somos diferentes. Y el ser diferente no es algo que a mí me va a avergonzar, ni tampoco que a ti te avergüence. Y si alguien se va porque somos auténticos, gloria a Dios, es peor que se vayan porque somos simuladores. ¿Lo dije bien? Es más gacho que se vayan porque somos una bola de simuladores. Porque somos auténticos. Porque al final, no a todos les vamos a gustar. Imagínate nada más. Va llegando la familia fulana de tal.
agarro el teléfono, le di, va llegando la familia fulana de tal, por favor, recógete el cabello, hazte un molote, métetelo debajo de la camisa, a ver cómo. Hágame el favor. ¿Cómo la ve? Eso es ser auténtico. Es un simulador. Vieja, regrésate porque llegó la hermana fulana de ti. Iba a decir, no, mejor. Llegó la hermana fulana. Ve, quítate ese pantalón que traes, ponte una falda la más larga que tienes. Si hay algo en lo que necesitamos es ser auténticos. La autenticidad. Y empiezas a ser auténtico, como te dije, no es una licencia para ser grosero, ni no. Ser auténtico te ayuda a mejorar, a crecer, a ser una mejor versión de ti mismo cada día. No es licencia para. Ahí ya quedó claro eso. Hermano, cuando uno aprende a ser auténtico, reconoce algo, que no a todos le vamos a gustar. No a todos. Imagínate querer vivir toda tu vida como monedita de oro para caerle bien a todos. No se puede. Es un peso demasiado. Es demasiado pesado. Es demasiado difícil. Por eso hay mucha gente que está viviendo angustiada, estresada. ¿Por qué? Porque quieren impresionar, quieren impactar a todo el mundo, quieren quedar bien con todo el mundo. No se puede. El día que tú te regales el bendito don de la autenticidad, ese día vas a ser libre. Ese día vas a vivir contento, ese día vas a vivir feliz, ese día vas a vivir genuino, porque si Dios te hizo tal cual eres para que vivieras esa vida, y esa vida vas a ser feliz, y entonces vas a ser feliz. Porque no vas a ser una apariencia, vas a ser tú. Por eso es que te condena. Por eso es que no se le llama de otra cosa más que hipocresía. Gloria a Dios. ¿Cómo le está hablando el Señor esta mañana? Voy a hacer un test. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Aprende a ser auténtico. Desde los niveles más íntimos, contigo mismo, con tu pareja, con tu familia, en tu hogar, en la iglesia, en la zona auténtica. Auténtico. Vamos a avanzar. Ya casi termino, hermano. Imagínense un río maligno que arrastra con todo, porque dice Pablo en su simulación, dice, hasta aún Bernabé, él no esperaba que el hijo de consolación, el hombre lleno del Espíritu y de fe, el hombre bueno, irreconocible, un cambiazo bárbaro,
bien camaleón el tipo. Y decía yo, eso es muy cansado. Eso es muy cansado. Ándale, ¿y por qué no quieres ir? Ay, no, es que me duele la cabeza. Mira, no te duele la cabeza nada. Ay, es que no es cierto. Di por qué. No me gusta. No me gusta, no quiero, no tengo ganas. ¿Y qué quieres hacer? Meterme en mi casa, tirarme en calzones, en mi sala, prender la tele y ver el gran final de la novela. Eso es lo que quiero. Ay, ¿qué no ves? Sí, soy cristiano y amo a Dios. ¿Cuál es el problema? Amén. Así lo estoy diciendo como que estoy bien enojado, no estoy enojado, no, o sea, que genera libertad. Te ayuda a ver la vida cristiana y la vida misma, que de por sí ya es difícil la vida, a tener otra perspectiva. Yo quiero que vea conmigo a un personaje de la Biblia, a un apóstol. Este apóstol no dice mucho la Biblia. ¿Cuántos me podrían narrar una historia emocionante de Natanael? El apóstol Natanael. Mira, hasta me están poniendo signos. Vean, había un apóstol que se llamaba Natanael. En San Juan 1:47. San Juan 1:47. Natanael. No dice nada la Biblia de Natanael. De hecho, los historiadores tienen que recurrir mucho a la leyenda, al mito, y dicen para lograr extraer cosas que posiblemente sí hayan podido ser ciertas de Natanael, para formar una historia de Natanael, porque la Biblia no dice mucho de Natanael. Pero con eso que diga, si el mundo no dice mucho nada de mí, si el mundo no dice nada de mí, si me voy de este mundo y no hay mucho que decir de mí, con que dijeran esto, me doy por servido. Mire, cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿Cómo la ve? La Reina Valera dice: en quien no hay engaño. Este tipo es neta. Lo que tienes delante de ti, eso es lo que es. En cambio, si te vas al primer libro de los Reyes, al capítulo 14, verso 6, ahí se narra la historia de Jeroboam. Su hijo estaba muy enfermo, grave, a punto de morir. Y el rey le dice a su esposa: disfrázate y fíngete otra mujer y ve, lleva esto, como ofrenda para el profeta Ahías Silonita, para que te diga qué es lo que va a pasar. Dice la escritura, me llama tanto la atención, que Ahías ya estaba muy viejito y a causa de su vejez ya no veía, pero yo creo que veía más
contradictoriamente que cuando tenía sus ojos y estaba de buen humor ese día. Ahías silonita dice, cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo, entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? ¿Por qué te finges otra? ¿Por qué no eres genuina? Yo soy enviado a ti con revelación dura. ¿Por qué te finges otra? ¿Por qué nos fingimos otros? ¿Por qué nos fingimos? Son tantas las razones, ¿verdad? Son tantos, pero es que yo creo que el origen de fingir nosotros, diría yo, no sé qué tan certero sea en mi crítica, en mi juicio. ¿Por qué nos fingimos otros? Creo que es por causa de nuestro propio ego. Por nuestro propio ego. Yo quiero que me miren inteligente. Quiero que me miren en control, empoderado. Que me miren exitoso. Y si no tengo nada de eso, pues busco la forma, la manera, a ver y cómo me voy a disfrazar y me voy a fingir otro. Aún y cuando esté viviendo un periodo en el que estoy viviendo una derrota. Pero, ¿qué carga tan enorme es esa? Cuando es más fácil aceptar el estado, reconocer el estado y empezar a luchar por salir adelante, pues al final de todo, Él dijo que no me va a dejar, que no me va a desamparar, que voy a... Por todo lo dicho hasta aquí, Dios te dice, empieza a ser auténtico, empieza a ser auténtica. Creo que no hay cosa que le desagrade más a Dios que vivamos en una simulación. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta precioso día, Señor. Ya precioso día, hermoso día. ¿Cuánto pueden decirle al Señor gracias por hablar a mi vida? De los que estamos aquí, Señor, no habemos uno solo. No habemos uno solo que no hayamos sido arrastrados una o muchas veces por ese río de la simulación, que no respetó ni a Bernabé, Señor, lo intimidó. El río de la simulación intimidó tanto a Bernabé, al hombre bueno, que terminó siendo un hipócrita también, con otros hipócritas. Esta mañana yo estoy reconociendo que ese río es fuerte. Ese río me ha arrastrado. Yo he vivido en esas estaciones de la vida y me han generado mucha inestabilidad, mucho cansancio, mucho peso, mucho estrés. Esta mañana yo estoy reconociendo, Señor,
que se descansa y se llega más lejos siendo auténticos. Por eso pido tu fuerza, por eso pido tu gracia, por eso pido tu poder, por eso suplico tu favor, Señor.